Leyes concernientes a errores y defectos de un Sefer Torah. Si un Sefer Torah se encuentra defectuoso por un error, si el error es serio, no nos está permitido leer en ese rollo de la Torah y debemos hacerlo en otro. La pregunta es, ¿qué es lo que constituye un error serio? ¿Una letra superflua o una letra faltante o una letra intercambiada de modo que altere su lectura? Como por ejemplo cuando la palabra te o mim mellizos está escrita sin la letra Aleph, o la palabra migreshehem con la letra mem al final. Aparece escrita migreshehem con la letra nun al final. Aunque el significado de la palabra sea el mismo, su lectura no lo es, por lo que es considerado un error serio. Si el lector reside en que la palabra puede pronunciarse bien tal como está escrita, pero de un modo que cambia su significado, como por ejemplo en el versículo de Amaba Hetzi Rahbo, y un codo y medio de ancho, donde si en lugar de Rahbo, con la letra Bab al final, está escrito Rahba, letra al final. Si ven cómo está escrita la letra Bet con la Hei, puede ser pronunciada con un Jolem, vocal que suena como una O. Significado de la palabra resulta diferente y yo constituye un error serio. Pero si este error es tal que no cambie la palabra, ni la pronunciación, ni el significado, como por ejemplo, cuando la palabra avotam, sus padres, con la letra vav, después de la bet estuviera escrita sin la vav, o viceversa, o una palabra que debe estar formada con la letra activa yot, para asignar el plural, está escrita sin la yot, como avotejem, vuestros padres sin la yod, o viceversa, no se necesita sacar otro rollo de la Torá y guardar y otro Torá para leerlo. Porque hoy en día los rollos no están tan perfectos que podamos estar seguros de que uno es más exacto que el otro. Pero si falta un yod radical, como en el versículo Malach Agar al tirei. ¿Qué tienes, Agar? No temas. Si la palabra tirei se encontrare escrita sin una yod, después de la tab o el versículo al tira Abraham, no temas Abraham, la palabra tira estuviese escrita sin la yod, lo cual en ambos ejemplos cambia el significado de temer por ver, entonces se debe extraer otro rollo de la Torah y leer en el segundo. Si una palabra simple es dividida de modo tal que parecen dos palabras separadas, o si dos palabras están tan juntas que a un niño puede parecerle una sola, o si hay una palabra superflua que está totalmente fuera del lugar, o está duplicada la palabra. Y si hay un cambio en la división de párrafos, como una P en lugar de una Samech, o una Samech en lugar de una P, o hay una separación innecesaria de una parashá, o si falta una separación necesaria, todos estos errores constituyen serios defectos y se debe usar otro rollo de la Torah. En el caso de que si una letra está unida a otra
y es obvio que fueron unidas después de que fue escrito el rollo. Este puede ser usado siempre que las formas de las letras no hayan sido cambiadas. Sin embargo, si es evidente que eso ha sucedido al ser escrito el rollo, en caso de que las letras hayan sido unidas antes de ser totalmente terminadas, tal como cuando la letra está conectada con la patita de la tav, el rollo no es adecuado para el uso. Sin embargo, en días hábiles corrientes está permitida una raspadura para separarlas. Se agarra un bisturí o un exacto y se raspa. Si una letra perdió su forma a causa de un orificio, si ha sucedido esto en el momento en que el rollo fue escrito o después, este rollo no sirve para su uso. Si el orificio está en medio de una letra o fuera de ella, de modo que la lectura conserva su forma adecuada, no afecta a ninguna letra, pero no está totalmente rodeada de pergamino. Y es obvio que ello ha sido hecho después de que la letra fue escrita, entonces el rollo está en condiciones para su uso, porque en el momento en que fue escrita estaba toda rodeada de pergamino. Si la tinta se ha borrado en cualquier letra de modo tal que no está bien negra, el rollo no es adecuado para su uso tampoco. Si existe alguna duda sobre si la letra tiene su forma correcta, se le muestra a un niño que no sea ni precoz ni retardado. Vale decir, uno que no entiende el contenido, pero que conoce y entiende las letras. Y si la lee bien, el rollo puede ser usado, de lo contrario no sirve. Si tras ser mostrado a varios niños ellos difieren, prevalece el criterio de la mayoría. Solamente cuando dudamos podemos depender de la opinión de un niño, pero cuando tenemos la certeza de que la letra no está como debe, o cuando falta la parte superior de la Ain o de la Shin, o la parte inferior de la Tav, o de una letra similar, no debe ser usado ese rollo de la Torah, ni aun cuando un niño puede identificarla. Cuando se le muestra la letra a un niño, no es necesario tapar las letras que le siguen, pero se practica para tapar las letras que le preceden. Cuando una letra es separada por un orificio y queda una parte debajo del orificio, estamos duda que si hay bastante de ella por arriba como para hacerla varias, es necesario cubrir la parte que está debajo del orificio, porque el niño combinará naturalmente las partes que en realidad tienen conexión con la parte superior. También si la tinta de una palabra está borrada, queda algún trazo de ella, debe taparse de modo que el niño no la relacione con lo que queda. Si a causa de un defecto se debe extraer otro rollo de la Torah, y si el defecto es descubierto entre los llamados a dos personas, se extrae otro rollo y la lectura se reanuda desde donde se ha dejado, y se completa el número de personas citadas. Y aquellos que han sido llamados al rollo defectuoso son incluidos en el número requerido. Sin embargo, en Shabbat, si es posible, se llamará 7 personas para el segundo rollo, porque por cualquier eventualidad es una costumbre generalizada convocar más que el número necesario, musafim. Estará también en acuerdo con algunas autoridades que mantienen aquello de que el primer grupo no pudo ser incluido en el número requerido. Hay diversas opiniones y costumbres con respecto al caso de descubrirse defectos en el rollo mientras leemos en él. Cada comunidad debe obrar de acuerdo con las costumbres prevalecientes. En las comunidades donde no hay una costumbre fijada, lo más indicado es seguir
las estipulaciones que da el Shulchan Aruch, o sea, no decir las bendiciones sobre un rollo defectuoso. Debe detener inmediatamente la lectura y extraer otro rollo, y ha de comenzarse a leer desde donde se ha dejado en el otro rollo. La lectura fue interrumpida en la mitad de un versículo, debe ser reiniciada en la otra Torá desde el comienzo de ese mismo versículo y ser incluido en la parashá pertinente. Parecería que se deben leer por lo menos 3 versículos del rollo correcto. Si no quedan 3 versículos de la porción de la semana, debemos empezar a leer desde el versículo precedente a la lectura interrumpida y decir la segunda bendición. No se necesita repetir la primera bendición, aunque haya sido pronunciada sobre el rollo defectuoso. Y se evidencia por sí mismo que, si es posible, deben ser llamadas 7 personas al rollo correcto, como lo indica lo que ya hemos hablado. Si se encuentra un defecto en el rollo de la Torá y no hay otro disponible, es decir, hay uno solo en esa sinagoga, ha de completarse la lectura hasta el número requerido de personas, pero sin decir bendiciones. Los próximos que suben nos dicen bendiciones. Algunos sabios jajamín son de la opinión de que si el defecto es hallado en uno de los 5 libros de Moshe, es permisible leer otro libro, como por ejemplo, si el defecto está en el libro de Bereshit, Génesis, podemos leer entonces Shemot en ese Sefer Torah. Es decir, la 23 de los primeros capítulos. No podemos atener a esta opinión. No lo hacemos, pero el que no tenga otro Sefer Torah se puede tener a esta opinión en casos de emergencia. Cuando no hay tiempo suficiente para corregir el defecto, o cuando el defecto fue detectado en Shabbat, una festividad, y no hay otro Sefer Torah, este no debe ser usado en el servicio de Minjá de Shabbat, ¿verdad? ¿Por qué no en Shabbat? Si en caso es el Yom Tov Shabbat, porque su lectura no es imprescindible en la tarde de Shabbat, ya que esta fue instituida para aquellos que no concurren a la sinagoga los lunes y los jueves. Si la costura entre 2 columnas está desgastada, podemos leer de la parte más grande que haya quedado. Si no se dispone de otro rollo, si la parte de la costura que ha quedado está en el libro vamos a decir, del Humash, de los 5 libros del cual estamos leyendo, o que hemos de leer, no tenemos que usarlo, a menos que hayan quedado por lo menos 5 puntadas. Pero si la desgarradura fuese en otro libro, podemos leer este rollo, aunque hayan quedado solo 2 puntadas. Si hay una gota de cera, antes antiguamente se leían con velas, o de grasa, sobre una letra o una palabra, debe ser quitada en un día hábil. Únicamente puede ser usado el rollo de Shabbat en la festividad si las letras cubiertas están visibles. Pero si las letras están tan veladas que no se ven, el rollo puede usarse y decirse las bendiciones siempre y cuando estas letras no estén en la parte donde transcurre la lectura. Si ya se estuviese en el lugar donde ha de leerse, ya que está prohibido leer una sola palabra de memoria, la cera o la grasa debe ser sacada indirectamente, vale decir, si la sustancia está a tal punto seca que al pegar el pergamino se saldría, entonces de este modo puede hacerse, de lo contrario no podemos leer allí. Cuando se quita la grasa o la cera que tapa el nombre divino en días hábiles, debe tener sumo cuidado de no borrar ninguna de las letras. Dios no lo permita, pero puede ser suavemente calentado el reverso del pergamino, para que la cera o la grasa se derritan y salgan por sí mismas. Hoy en día utilizamos luces artificiales y por lo tanto es mucho más difícil que ocurra esa tacalá, ese contratiempo. Baruch Hashem le'olam, amén, amén.